Damos antes del sermón, damos los anuncios, los avisos. El próximo viernes, el viernes siguiente ahora, es primer viernes de mes. A las 17 horas tenemos en el priorato hora santa que va hasta las 12 de la noche, hasta la medianoche. Y misa cantada acá en honor del Sagrado Corazón. Y recuerden que salvo ese viernes, que es el primer viernes, los otros viernes de Cuaresma siempre hacemos acá en el priorato, en la capilla, en vez de rosario, el Via Crucis a las 17:30. Y para esta adoración pedimos a los que se dispongan a quedar por lo menos una media hora, una hora con nuestro Señor, que vengan después de la misa a anotarse en sacristía. Ahí tenemos una hoja con turnos para cada uno anotarse si quiere. El próximo sábado también, primer sábado de mes, habrá misa en honor del Corazón Inmaculado de María. Y acá en Bogotá habrá reunión de las SAS, de las Jacintas y de la Cofradía San Esteban. Entonces, Jacintas, SAS y Cofradía de los Acólitos a las 2 de la tarde, a las 14 horas. También recordamos que el 10 de marzo se hará esta visita a la fundación que está en el cartel en la entrada de la iglesia, por lo que pedimos su ayuda o presencial o material. Ahí están las informaciones, cualquier cosa, buscar al Padre Francisco para más informaciones. También hoy, después de la misa, como yo fui ordenado hace poquito en el seminario de Argentina, es costumbre hacer las primeras bendiciones cuando uno visita a un nuevo lugar. No pudimos hacer el domingo pasado por la imposición de las cenizas, entonces aprovechamos hoy para hacer las bendiciones. Entonces, después del último evangelio, yo voy a hacer las bendiciones, ahí todos pueden se acercar, y esas bendiciones tienen una indulgencia. Recuerden que para ganar una indulgencia hay que rezar por las intenciones del Papa, hay que confesarse 8 días antes o 8 días después, comulgar en el día y no tener ningún apego al pecado, siquiera venial. Pero si uno no gana indulgencia plenaria, puede ganar la indulgencia parcial. Y por último, hoy tenemos la gran alegría de recibir al nuevo hermano acá del priorato, que viene a tomar el lugar del hermano Vicente. Es el hermano Antonio, otro brasileño. Estamos levantando una bandera de Brasil acá en el priorato. Viene de Coxim, una ciudad en el centro de Brasil, de Mato Grosso del Sur. Viene para quedar con nosotros, para trabajar con nosotros, y no se olviden después al final de la misa de cumprimentar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Estimados fieles, la Santa Iglesia, como buena madre que es, después de proponernos en el domingo pasado los propósitos, los sacrificios de Cuaresma, ya viene un poco ahora en socorro de nuestra debilidad, justamente provocando y haciendo meditar la necesidad de la virtud de la esperanza, para que no queremos ir a los sacrificios ahí desesperados o muy preocupados. La Iglesia viene ya a socorrernos un poquito con la liturgia de hoy. En el Evangelio de hoy, para situarnos un poquito, está nuestro Señor ya en la cumbre de su vida pública, realizando muchos milagros, profecías, doctrina, muchos le siguen. De hecho, la transfiguración viene luego después de un episodio muy lindo, que es la confesión de fe de San Pedro, que él profesa la fe: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces, el colegio apostólico bien formado, muchos fieles. Pero ya luego después, entre la transfiguración y el pasaje de la confesión de San Pedro, ya nuestro Señor, dice el evangelista San Mateo: desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para sufrir mucho de parte de los ancianos, de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y al tercer día resucitar. Uno piensa, humanamente hablando, confesión de fe de San Pedro, milagros, doctrina, pueblo que le sigue. Lo normal sería el ápice de la proclamación del reino del Mesías, del reino mesiánico. Pero nuestro Señor quiere prevenir a los discípulos de esa concepción muy terrenal del reino del Mesías.
que de hecho los judíos pensaban que el Mesías sería un rey temporal que conquistaría todo el mundo para la nación judía. Entonces ya Jesús empieza ahí, después de toda de la confesión de fe de San Pedro, ya empieza a preparar su pasión y también preparar en nosotros, en esta cuaresma, la pasión. Y para preparar ese momento que nuestro Señor sabe que va a ser muy difícil para el corazón de los apóstoles, toma a los tres discípulos más cercanos y va a un monte y se transfigura. Muestra, como pueden ver los ojos humanos en esta tierra, muestra todo el esplendor de su gloria según se puede mostrar acá en ese mundo. Tan grande milagro que los apóstoles quedan extasiados y San Pedro ofrece para hacer una tienda para Moisés, para Elías, para nuestro Señor y para quedarse ahí toda la vida. Tan grande alegría, tan gran consuelo trajo la transfiguración a los corazones de los discípulos. Pero, lindo episodio, pero ahora traemos un poquito para nosotros que quiere pues la liturgia con ese evangelio hoy. Porque en el segundo domingo de Cuaresma pone ahí la liturgia de ese evangelio, pone en la Santa Iglesia. Uno puede preguntarse, pero nosotros ya contemplamos la pasión, no necesitamos de ese tipo de prueba porque sabemos que Cristo resucitó. Está bien, sí lo sabemos, pero es verdad también que nuestro Señor también anunció a los apóstoles, un poquito antes ya había anunciado, cuando baja del monte anuncia y después sigue anunciando que va a morir, que va a sufrir, que va a resucitar. Y eso no impidió que esos mismos 3 apóstoles, los mismos que le acompañaron en la transfiguración, en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, quedaron dormidos durante la agonía de nuestro Señor. También no impidió que San Pedro negara a nuestro Señor 3 veces, habiendo visto la transfiguración. También no impidió que todos los apóstoles, salvo San Juan, huyeran y no estuvieran al pie de la cruz de nuestro Señor. Así pues, siendo los apóstoles quienes son, y habiendo desertado, habiendo abandonado a nuestro Señor en la hora de su agonía, mucho más tenemos que temer a nosotros, frágiles, pecadores, débiles, de abandonar a nuestro Señor en nuestros momentos difíciles, en nuestras pasiones, en nuestras cruces también. Por eso la Iglesia, como propone la Cuaresma, un tiempo de sacrificio, trae ese evangelio para instigar un poco la virtud de la esperanza en nosotros. Pero detengamos un poquito en la lección que deja tanto la transfiguración cuanto después la prevaricación de los apóstoles. La virtud que quiere suscitar nuestro Señor acá es la virtud de la esperanza, de saber, mesmo en los momentos difíciles, que se va a vencer, que Cristo va a vencer. Dice la teología que la virtud de la esperanza es la virtud que hace confiar en la obtención de un bien que no se tiene. Y ese bien, para que haya esperanza, debe ser un bien, primero, 3 características: futuro, porque si yo tengo un bien, no tengo esperanza. Si poseo ya el bien, no hay esperanza de poseerlo. Si un bien arduo, porque si es un bien fácil de alcanzar, es solo alcanzarlo, no hace falta tener esa virtud y suscitar esa virtud y hacer actos de virtud y esperanza, porque es un bien fácil de alcanzar. Entonces, un bien futuro, arduo, pero posible de ser alcanzado. Si hay un bien que puede ser futuro, arduo, pero no puede alcanzarlo, no hay esperanza, hay desesperación. De hecho, en el infierno no existe virtud de esperanza, porque no hay más esperanza de alcanzar el cielo, no hay más posibilidad de alcanzar el cielo. Así pues, por ejemplo, un joven que quiere hacer una carrera puede sí tener la virtud de la esperanza, porque es un bien futuro, que es concluir la carrera, es un bien arduo, porque tiene que estudiar, tiene que dedicarse, y un bien, normalmente, es un bien posible, que uno puede alcanzar con estudio, con educación. Pero ahora, con esas 3 características, bien futuro, bien arduo y bien posible, volvemos a los apóstoles. Nuestro Señor les propone, con la transfiguración, para suscitar la virtud de la esperanza, un bien que de hecho es futuro, que es la resurrección de nuestro Señor, un bien arduo, que es creer en la resurrección de nuestro Señor en el medio de su agonía. De hecho,
Pongámonos un poco en el lugar de los apóstoles. Ellos vivieron estos 3 años de vida pública con nuestro Señor, vieron sus milagros, escucharon su doctrina, estuvieron siempre muy cercanos a nuestro Señor, y cuando llega la pasión, ven a ese maestro ultrajado, flagelado, muerto de la forma más ignominiosa en una cruz. De hecho, para la esperanza de los apóstoles fue una prueba muy dura, pero prueba que podían pasar y podían mantener su virtud de esperanza. ¿Por qué? Porque por la promesa de nuestro Señor, ese bien de la resurrección era posible. Cristo no los dejó abandonados. Cristo prometió 1, 3 veces, 4 veces que iba a resucitar entre los muertos. De hecho, una de las promesas, el Hijo del Hombre, esa viene luego después de la transfiguración. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres, que le matarán y al tercer día resucitará. No podía ser más claro nuestro Señor. Mismo cuando baja del monte de la transfiguración, nuestro Señor dijo, para no decir nada de lo que vieron hasta que resucitara el Hijo del Hombre. Lo que faltó entonces a los apóstoles, y esa para tomar como lección para nosotros, fue una confianza firme en las promesas de nuestro Señor. Porque nuestro Señor había prometido que iba a resucitar. ¿Por qué desertaron en el momento de la pasión? Porque no tuvieron confianza firme en lo que Dios, nuestro Señor, había prometido. Y para nosotros, hoy, no tenemos Cristo transfigurado, pero también tenemos un bien futuro, arduo y posible, que es la vida eterna. Nada menos que la vida eterna. Bien futuro, sí, que esperamos ahí a llegar. Bien arduo, porque tenemos que llevar una vida cristiana, una vida como Dios manda, para llegar al cielo. Pero bien posible. ¿Posible por qué? Por la promesa de nuestro Señor. Del mismo modo que nuestro Señor prometió a los discípulos que resucitaría, también nos prometió la vida eterna, si somos fieles a Él. De hecho, dice en el Evangelio de San Juan, el que recibe mis preceptos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama, a mí será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y después en otro pasaje también de San Juan, diciendo sobre la Eucaristía, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Así pues, ¿a dónde fundar la virtud de la esperanza en nosotros? En la Eucaristía. Si nosotros llevamos nuestra vida dispuestos siempre a comulgar, y si comulgamos con frecuencia, nuestra virtud de esperanza aumenta, se agranda. ¿Por qué? Por la promesa de nuestro Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Y también, aprovechando la virtud de la esperanza, podemos mirar un poco con ella y suscitar actos de esperanza la crisis de la Iglesia. La crisis actual de la Iglesia puede, sí, suscitar la virtud de la esperanza y no la desesperación. Un bien futuro, un bien arduo, que es salir de esa crisis. Buscamos el triunfo de nuestro Señor, el reinado de nuestro Señor Jesucristo, del Inmaculado Corazón de María, el retorno de la jerarquía de la Iglesia a ser como faro de la verdad, como fue durante toda la historia. Un bien futuro, arduo, muy arduo, y imposible si miramos con los ojos humanos. Si miramos solo en el plano terreno, ese bien de la salida de la Iglesia de su crisis es un bien imposible por el camino que sigue. Pero no es posible, no es imposible para nuestro Señor, y de hecho no podemos desanimar delante de esa crisis, porque hay una promesa de nuestro Señor. De hecho, luego después de la confesión de Pedro, cuando Cristo promete a San Pedro las llaves del reino del cielo, dice, y las puertas, hablando de la Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No podemos desesperarnos, porque ahí está la promesa de nuestro Señor. Y si no bastara, hace 100 años, un poquito más de 100 años, apareció Nuestra Señora en Fátima y dijo que el Santo Padre iba a sufrir, que muchos serían perseguidos, pero al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Entonces aprovechemos
esses sacrifícios que hacemos na Quaresma para suscitar pequenos atos de esperança durante todo esse tempo, para crer que, por mais que soframos, por mais que seja difícil essa vida, estamos apontando a vida eterna, mas também miremos a la igreja e pensemos sempre com essa virtude al fondo. Nosso Senhor prometeu: as portas do inferno não prevalecerão, o Imaculado Coração de Maria triunfará. No, que isso não haga que dejemos de rezar por la Santa Iglesia, por la conversión del Santo Padre, pero no desanimemos. Aprovechemos los sacrificios para suscitar la esperanza. Y así llegaremos al cielo con los méritos de estar siempre al lado de nuestro Señor, mismo en los momentos difíciles, con el mérito de no haber abandonado a su Santa Esposa, la Santa Madre Iglesia, en el momento de su pasión. In te Domine speravi, dice Salmo 70, non confundar in eterno. En ti, Señor, he esperado, no sea yo confundido eternamente. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Credo in unum Deo, Padre omnipotente, factore celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filum Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum consubstantiale Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et in miseris Spiritus Sancti, ex Maria Virgine, et hoc factus est, crucifixus et Signor pro nobis Pontius Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertiae die secundum Scripturas, et ascendit in caelo sede ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivus et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Domino et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patri et Filius simul adorator et cum glorificator, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiterum baptisma in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam perpetuis seculi. Amen.